Bienvenidos a ese vídeo informativo donde os voy a explicar cuál es la documentación necesaria, incluso imprescindible, para venir aquí en Laos. Probablemente estáis planteando un viaje por primera vez y es muy importante que tengáis muy claro desde el principio cuáles son la documentación y los requisitos que el país os va a pedir. Concretamente en este vídeo os quiero explicar de 5 elementos importantes. Lo del pasaporte es lo más sencillo. Simplemente necesitáis un pasaporte que tiene una validez mínima de 6 meses. Si no, no podéis entrar en el país. Una vez entrado, si el pasaporte tiene una validez inferior a ese tiempo, no pasa nada. Visados. Tema muy importantes. Hay dos maneras de hacer los visados para Laos. Una es en la página oficial del gobierno, online, os pondré el enlace en la descripción, más o menos $50 o 50 euros, y más o menos en una semana vais a tener el visado que dura 30 días. La segunda opción para tener el visado es desde la frontera. Por ejemplo, cuando llegáis al aeropuerto o vía tierra, con un autobús o lo que sea, podéis hacer el visado directamente. Dependiendo de la ciudadanía, pagáis unos 35 o 40 dólares. Tengo un amiguito. Aparte tenéis que llevar una foto tipo carné. Si no la lleváis, os cobrarán 5 dólares más. En los dos casos, una vez que tenéis un visado que dura 30 días, hay solo dos maneras para poder seguir en el país. Una es salir del país, por ejemplo ir a Tailandia o Camboya o Vietnam, uno de los países cercanos que os permite entrar fácilmente, y volver a entrar. Entonces os van a dar otro visado de 30 días. Cuidado, porque Tailandia tiene una normativa nueva, con lo cual vía tierra solamente podéis entrar 2 veces al año. En cambio, con un vuelo podéis entrar y salir cuantas veces queráis. La segunda opción es extender el visado desde Laos, sin tener la necesidad de salir del país. Tenéis que ir a la oficina de inmigración y os cobrarán 20.000 kips por cada día, que son más o menos $1, con la máxima extensión de 60 días. Pero no podéis extender los 60 días de golpe, tiene que ser 30 días y después 30 días. Atención, porque si os pasáis los 30 días o la extensión que habéis hecho, una vez que salís del país os cobrarán por cada día extra fuera del permitido visado $10 por cada día. El seguro de viaje es imprescindible para venir a Laos, os lo recomiendo de todo corazón. Pensar que en las zonas rurales prácticamente la atención médica es inexistente, con lo cual si os pasa algo medio grave tenemos un problema importante. Si vais a la capital, Vientiane, por ejemplo, o también Luang Prabang o Pak Se, ciudades de ese calibre, bueno, tiene una atención importante, pero nunca como Tailandia. Con lo cual, si os pasa algo grave, lo que sugiero es ir directamente a Tailandia. A la hora de elegir el seguro, cuidado, porque hay seguros que te cubren, pero cuando tú entras en el hospital, porque tienes esa necesidad, tienes que pagar. Tienes que adelantar el dinero que sea. Y repito, es algo caro, con lo cual, si los bolsillos no son tan abundantes, yo sugiero contratar un seguro que pague directamente, porque hay seguros que son un poco más caros y cuando tú tienes, por ejemplo, un accidente, se pone en contacto el seguro con el hospital y tú vas directamente al hospital y no pagas nada. Yo creo que esa es la mejor opción. Las vacunas son un tema muy importante porque sé que tiene preocupada la gente cuando viaja por primera vez al sureste asiático. Laos no pide ninguna vacuna obligatoria, pero pide la vacuna de la fiebre amarilla a ciertos países de Latinoamérica, igual que Tailandia. Cuidado porque a veces, según dónde entra, a lo mejor no te la piden. He visto personas que han pasado sin que se la pidieran, pero para ir tranquilo yo la haría. Entonces os pondré en la descripción cuáles son los países de Latinoamérica que piden la vacuna de la fiebre amarilla obligatoria. Por otro lado, aunque no piden ninguna vacuna de manera obligatoria, he oído casos de malaria muy adentro de la selva, sobre todo en la época de lluvias. A través de los mosquitos se puede transmitir esa enfermedad. Pero son casos puntuales, creo.
Luego hay que considerar que hay grupos de riesgos que simplemente están a riesgo. Hay casos puntuales que hacen encender una alarma supuestamente al gobierno, entonces pone una lista que os pongo aquí mismo, donde podéis ver cuáles son los casos de riesgo que hay en Laos. El permiso de conducir. Si queréis conducir en Laos, yo os sugiero mucho que alquiléis una moto, porque es el mejor medio de transporte para viajar con toda libertad e ir a todos los sitios más escondidos y más perdidos del país, ¿no? Que cuando más entráis en la cultura local, cosa que a mí me interesa mucho hacer. El permiso de conducir, piden el permiso de conducir internacional, pero nunca te lo piden en realidad. De hecho, todas las tiendas que alquilan moto nunca piden ese tipo de permiso. Por otro lado, si tuviera un accidente, a no tener el permiso de conducir internacional, a no ser legal, pues el seguro no te cubriría. Vale, esos son los 5 elementos más importantes que considero de documentación absolutamente necesaria, como os dije, que tenéis que tener. Por cualquier duda, necesidad o, por ejemplo, si hace mucho que se ha hecho ese vídeo y han cambiado las normativas y tenéis dudas por esa razón, escribirme en los comentarios o aquí abajo en la descripción tendréis mi correo Andar la Vida. Escribirme con toda tranquilidad, os voy a contestar en cuanto pueda. Incluso si necesitáis una consulta podemos tener una videollamada, no hay ningún problema. También deciros de suscribiros al canal para recibir información. Si le dais a la campanita la vais a recibir con más facilidad. Compartir ese vídeo con vuestros amigos y buen viaje a Laos. Venir aquí. Buen viaje.